Cuando el sistema le preguntó al original si deseaba abandonar ese mundo y proceder con una nueva vida, sonriendo respondió que no, ya que las palabras de K sobre la felicidad del personaje principal Rhys, que brilla más cuando su desgracia y su apariencia es más retorcida, si lo hubiera visto abandonar su felicidad y arruinarse por su culpa, nunca habría podido decir tales cosas. Rhys, que también pudo ver el mensaje del sistema, llorando le dijo que a pesar de que todo terminó, no se arrepiente. Edith original pudo ver a través de la pantalla lo que estaba pasando con Rhys y Cliff. Rhys se disculpó, mientras que Cliff, quien veía a esa mujer frente a él, no la reconocía y gritaba que le devuelvan a su verdadera Rhys. Por otro lado, Choi Suna, que ahora se encontraba en el cuerpo de Edith, acababa de escuchar de Killian que su madre, o sea Jocelyn, envió a Rhys a un monasterio. Killian agregó que como su madre estaba a cargo de la investigación, no sabían cuál iba a ser su decisión, mientras obligaba a comer a Edith acercando una cuchara a su boca. Edith, como una niña algo engreída, le respondía que podía comer sola, mientras Killian, tratando de mimarla, le pedía que solo diga «ah». Cuando Edith comió, Killian festejó. Últimamente la mimaba demasiado y se comportaba muy tierno con ella. Killian siguió contándole que su madre probablemente haya pensado que el ambiente era demasiado caótico y decidió que sería mejor lidiar con ella rápida y silenciosamente. Edith sabía que el poder de la novela original había desaparecido, así que no podía creer que el personaje principal vaya a desaparecer tan rápido. Killian, que la veía pensativa, le preguntó si había algo que le moleste. ¿Acaso existe la posibilidad de que la persona que mencionó como el autor original regrese? Edith respondió que no cree que eso pase. No lo sabe, a menos que lo compruebe por sí misma, pero según la explicación del Edith original que conoció hace poco, el autor original ya no podrá poseerla nuevamente. E incluso si eso llegase a suceder, ya no habrá nada que pueda hacer, ya que tanto el poder de la novela original como las reglas que controlan este mundo se han perdido. Pero eso no es lo que le preocupa. Así como existió el Edith original, también existió una Rhys original de este mundo y será castigada por algo que no hizo. Así que se preguntaba cómo puede ayudarla. Killian la consoló diciendo que hablarán con su madre. Cuando Killian le mencionó sobre el tema a la duquesa, Jocelyn le dijo rotundamente que no. Edith le dijo que si le dice qué monasterio es, puede ir allá y hablar con ella. La duquesa volvió a decir que no. Esa niña ya le ha hecho demasiado daño. ¿Sabe lo que puede intentar hacer nuevamente? Como duquesa, que ha estado a cargo de varios interrogatorios, fue la primera vez que la vio hablar tan incoherente. Nunca imaginó que se tratara de alguien a quien consideró parte de su familia. Lo curioso es que no era para nada desconocido. Incluso cuando era más joven, a veces mostraba ese tipo de comportamiento. Pero cuando la veía sonreír, creía que había visto mal y dejaba pasar sus conductas. Recién pudo notar cómo esa niña jugaba con todos. Edith quiso consolarla, decirle que no era su culpa, ya que era parte del guión de la novela original. Incluso lo había consultado con Killian, pero él le dijo que si bien era libre de revelar la verdad, dependiendo de la persona puede ser un tema difícil de manejar. La duquesa, con un rostro triste, le dijo que entiende su resentimiento y tratando de animarla, agregó que espera que se olvide pronto de esa niña. De pronto, el duque ingresó a la habitación y le preguntó a Edith cómo se sentía. Edith le agradeció por su preocupación y le dijo que se encontraba bien. Aunque el ambiente era algo incómodo, el duque se disculpó con ella. Ante la sorpresa de Edith, la duquesa le dijo que no se sienta presionada a responder y que solo escuche, ya que ha tenido muchos problemas por su culpa desde que se casó. Lo que pasó entre sus familias no era su responsabilidad, así que realmente quería disculparse con ellos dos como es debido. La duquesa agregó que lamenta mucho cómo la trató y presionó sin darle la oportunidad adecuada, y que tanto ella como el duque no cumplieron con su deber como suegros, tal como pasó en el caso del collar de Lorraine. Las disculpas que Edith nunca había recibido ni siquiera de su verdadera familia cuando era Choi Suna, cuando había tanto favoritismo hacia su hermano, mientras ella era presionada, además de sufrir acoso en su trabajo y ser traicionada por su novio en quien más confiaba.
Todo lo que quería escuchar era una disculpa, incluso si eran palabras vacías. Si simplemente le hubieran dicho que lo sentían, habría sido suficiente para ella, pero las palabras hirientes que escuchaba, las cosas ofensivas, la discriminación. Quería desesperadamente que alguien le dijera que no era natural tener que soportar todo eso. Si nadie lo sentía, creía que era su error sentirse herida y decepcionada. En eso, el duque le dijo que sobrepuso su imagen con la de su padre y le hizo pruebas bajo el supuesto de que causaría un accidente, sin siquiera realizar una investigación adecuada, concluyendo simplemente que era culpa de ella, castigándola con arresto domiciliario. Pero ahora que recuerda lo que sucedió en ese momento, se preguntó qué había de malo en ello. Si no fuera una niña tan segura y valiente, seguirían creyendo que ella habría hecho todo eso, por lo que está arrepentido, y le agradeció por no rendirse, así que a partir de ahora mostrará especial atención, y si hay alguna cosa que quiera decirle, puede hacerlo con confianza, como lo hizo en ese entonces. Más tarde, Eddie meditaba sobre las palabras de los duques, cuando unos caballeros del ducado se acercaron a ella, preguntándole si estaba bien. Dentro de ellos estaba Henry, el mercenario que le había ayudado soltando las sogas que ataban sus manos en el incidente del secuestro. Se había convertido en un caballero de la familia Ludwig y fue asignado para protegerla. Hace unos días, Killian le había comentado que como sería difícil para Henry continuar trabajando como mercenario, le pidió que tomara el examen de caballero en la residencia del duque, y dijeron que podría transferirse de inmediato, porque sus habilidades eran muy buenas. Edith, acariciando su cabeza como si fuera un cachorro, le dio un cumplido diciéndole que lo había hecho muy bien. Y como Killian no estaba satisfecho, Edith lo recompensó con un beso. Regresando al presente, Edith le preguntó al caballero Henry qué pasó con el collar de rubíes que le dio en aquel entonces. A lo lejos se acercaban Killian y Renan. Cuando Edith notó su presencia, le dijo que pensó que la conversación con su padre iba a ser más larga, ya que antes de salir, el duque le había dicho a Killian que ahora que todo está solucionado, tiene que hacer el trabajo atrasado. Ya que Cliff se va a la frontera, tiene mucho que explicarle, así que le pidió que se quede un momento. Killian le respondió a Edith que primero solo escuchó los temas urgentes, así que tendrá que aprender poco a poco. Edith le dijo que seguramente debe de estar muy ocupado. ¿Será por mucho tiempo? Killian aprovechó en sentarse frente a Edith y respondió que debido a que enviaron a Cliff a la frontera, dejarán el resto de la decisión que queda en espera. Además, Killian le preguntó si no cree que los perdonó tan fácilmente. Edith le respondió que ha pasado mucho tiempo desde que escuchó una disculpa que pareciera tan sincera. Las palabras del duque y la princesa la conmovieron mucho. Killian agregó que Catherine le envió un mensaje pidiéndole que vaya a visitarla. Edith feliz respondió que también había pensado en ir a verla y agradecerle. Tal vez pueden hacer un picnic después de mucho tiempo. Killian le dijo que puede ser, pero primero tiene que acercarse a su oficina. Más tarde, cuando Edith llegó al encuentro con Catherine, acompañada de su ahora caballero Henry, entendió que era la famosa oficina. Sabía que hasta hace poco ese era un espacio que no se usaba y ahora era el estudio de la princesa. Catherine se acercó a saludarla, diciéndole que se alegra de que se sienta mejor y tenía que pedirle un favor. Necesita que le ayude a preparar un gran banquete, el cual será hecho para los que contribuyeron a reprimir la rebelión, o sea, el duque de Ludwig, Killian y ella. Edith no sabía nada de banquetes o cómo organizarlos, pensó que la historia terminaría con la ceremonia de ejecución. Catherine le contó que se reunió con su hermano y el duque sobre lo que iba a pasar más adelante, y aunque todos los implicados en la traición fueron ejecutados y recibieron el castigo apropiado, también es cierto que la rebelión casi tuvo éxito, que algunos países vecinos buscan cruzar las fronteras, por lo que es necesario mostrar la autoridad y estabilidad de la familia imperial. Además, aunque declararon que Edith era inocente en la ceremonia de ejecución, es probable que muchos nobles sigan hablando sobre ello, por lo que es beneficioso dejar clara su posición ante todos, y no hay mejor lugar que el banquete real, así que por eso decidió organizarlo, pero nunca lo había hecho antes. En eso, Catherine mirando a Henry le preguntó si había visto su cara antes. Edith lo presentó como su guardia, además fue quien le ayudó a escapar en el secuestro y le dijo que era un caballero confiable.
Catherine, algo incrédula por la palabra confiable, lo ignoró y le dijo a Edith que de todos modos necesita su sabiduría con la preparación del banquete. Edith, que no podía rechazarla, terminó aceptando. Por otro lado, en el condado Sinclair, el conde Sinclair, mientras compartía una comida con sus hijos, decía que si bien era una suerte que su majestad esté a salvo, se preguntaba qué iba a hacer ahora, dado que en la lista de los nobles que reprimieron la rebelión solo figura el apellido Ludwig y la familia Sinclair no aparece. También le dijo que todos los traidores murieron. El conde agregó que incluso la hija de los Ringelhoff se convirtió en una funcionaria pública, así que se fue a la basura la propuesta de matrimonio de Layla. Pensó que ese tema lo tenían controlado, pero ve que no es así. Mientras Damián, resentido, pensaba que su padre solo era un viejo que no sabe nada, le deja todo el trabajo a él y desperdicia su vida en alcohol y juegos de azar. Y aunque gracias a eso controla el condado, no es agradable. Damián calmó a su padre diciéndole que no se preocupe, ya que escuchó que están planeando celebrar un banquete para premiar a los que contribuyeron en la guerra. Probablemente sea para mostrar la autoridad del emperador, por lo que tendrán que invitar a todos los países aliados, pero como sabe, el duque ha estado activo en diversas batallas, por lo que su reputación en el extranjero no es tan buena. En comparación con ellos, que tienen como negocio principal el comercio, aprovecharán esta oportunidad para contactar y obtener apoyo con los extranjeros. Además, por la magnitud del evento, los preparativos estarán a cargo de la princesa y Edith le está ayudando. Al escuchar eso, Layla reaccionó molesta, ya que para ella, esa mujer no debería de atreverse a asistir a un banquete en el palacio. Pero como siempre sabía que no contaba con el apoyo de su hermano, mucho menos de su padre, ya que siempre pone sus propios intereses antes que los suyos, Layla sonriendo dijo que quería lucir más glamorosa que Edith, así que encargará un vestido nuevo, mientras iba planeando cómo arruinar a Edith. Cuando terminó su charla, Layla no aguantó más y se fue corriendo a su habitación. No importaba cuánto había esperado, no recibió ninguna llamada como en el evento de fundación, así que dudaba que el duque Axel Ludwig fue quien lo hizo en primer lugar. No sabía si debería de rendirse y dejar que Kilian y Edith se conviertan en los amantes del siglo. No lo iba a permitir, estaba decidida a destruirlos. Los periódicos de la capital ya anunciaban la celebración del banquete para honrar a los súbditos que reprimieron la rebelión. Mientras Kilian leía las noticias, le dijo a Edith que su nombre aparecía en los artículos, y Edith le pedía a Anna que traiga todo lo que guardó ayer en su escritorio. Mientras las demás doncellas le avisaban que todos los preparativos estaban listos para partir, Edith se despidió de Kilian con un cálido beso, diciéndole que volverá pronto. Sin embargo, Kilian sentía que algo andaba mal. Había sentido un poco de distancia entre Edith y él, así que le preguntó a Rinan qué pensaba. Rinan le dijo que puede ser debido a que la señorita Edith estaba muy ocupada con los preparativos del banquete. Kilian decía que no era eso, si sabía que ella andaba preocupada por lo que hacía Catherine, y que eso no significaba que lo esté descuidando, ya que siempre llega a casa para la cena y hablan bastante, solo que siente que ella hace su mejor esfuerzo para ser buena con él. Sabe que no es que esté manteniendo distancia ni nada, más bien debería decir que su consideración hacia él a veces es demasiado grande. Rinan le preguntó si le había dicho que la amaba. Ante el silencio de Kilian, Rinan no podía creer que él nunca lo haya hecho. Kilian recordó todas las palabras que le dijo, agradeciéndole por venir a su mundo y aguantar todo, además de las promesas que le hizo. Le dijo prácticamente de todo, sin embargo no le había dicho que la amaba y preguntó si, ¿acaso eso era diferente? Rinan le dijo que era muy diferente y espera que solucione su problema lo antes posible. Así que Kilian estaba decidido a hacerlo hoy, cuando regrese Edith. Mientras tanto, en el palacio los preparativos para el banquete ya estaban casi listos. Edith y Catherine estaban decidiendo la ubicación de los invitados extranjeros, de los nobles nacionales y las delegaciones, sin descuidar a los nobles del reino, aunque sabía que siempre habrían comentarios negativos al respecto. Edith, que había buscado el plano de distribución del evento de coronación de su majestad, le dijo que podían guiarse de él. Catherine, al verla tan concentrada, le dijo que deberían de despejar la mente y tal vez montar a caballo juntas. Edith le preguntó ahora y Catherine le dijo que sí, ahora. Ante la obstinación de Catherine, Edith fue a colocarse un traje de equitación que Catherine le iba a prestar.
Henry, su escolta, tenía la intención de seguirla, pero Catherine la detuvo diciéndole que se quede ahí, ya que están dentro del palacio. De verdad insiste en seguir a su señora mientras se cambia de ropa. Ha enviado a 2 guardias con ella, así que no hay de qué preocuparse. Henry se disculpó con la princesa y ella le preguntó algo quisquillosa, así que al menos entiende eso. Ya que salió el tema, quiero preguntarle por qué observaba tan atentamente cuando Edith y ella estaban en reunión. ¿Es porque siendo un plebeyo desconoce las normas de caballería? Además, notó que es extranjero. Por la tarde, cuando Edith llegó al ducado, estaba siendo atendida por Anna, cuando llegó Killian llamándola y diciéndole que hoy llegó más temprano de lo habitual. Edith no resistió la belleza de Killian, siempre que lo veía sentía que brillaba. Él le preguntó cómo le fue. ¿Pudo usar bien los documentos que preparó? Edith le dijo que sí, emocionada, mientras era atrapada entre los brazos de Killian, besada y amada. Edith le contó que Catherine la hizo montar a caballo y todo lo demás que hicieron juntas, aunque por dentro no entendía el comportamiento de la princesa. Cuando montaron juntas, Catherine iba demasiado rápido, parecía molesta y dijo que alguien la sacó de sus casillas, dejando a Edith exhausta y a Henry preocupado, preguntando ¿cuánto costaba mantener a los niños? Edith, preocupada, le preguntó si Killian no le paga lo suficiente, y Henry le dijo que no era eso. Así que Edith, entre los brazos de Killian, recordó esa conversación, pensando que estaba dejando pasar algo por alto, y alejando a Killian algo avergonzada, preguntándole si no huele feo, va a darse una ducha de inmediato. Edith huyó rápidamente, dejando a Killian preocupado. Parecía que decirle que la amaba no sería nada fácil. Más tarde, cuando Edith terminó su baño, encontró a Killian esperándola. Parecía que no tenía buen ánimo. Killian sentía que muchas cosas habían cambiado entre ellos, pero habían otras que seguían igual. Aunque hayan compartido sus secretos más profundos, parecía que Edith era alguien que no esperaba nada de él. Así que le preguntó si no hay algo que pueda hacer por ella. Edith, entre sus brazos, le dijo que ahora mismo es más feliz de lo que puede pedir, pero viendo su expresión le preguntó si todavía tiene miedo de que se vaya. Ya que se lo ha dicho, no tiene por qué preocuparse. Killian le dijo que no era eso, solo está preocupado que extraña el lugar donde vivió casi toda su vida. Edith le respondió que no lo extrañaba, tal vez un poco la comida, pero ahí no hay nadie que le esté esperando y que ella quiera ver. Pero sobre todo es porque Killian está aquí, no puede irse a ningún lugar si no es con él, ya que lo ama. Killian, emocionado, le dijo que él amaba mucho más. Edith lo calló diciendo que no tiene que sentirse presionado, aunque no lo diga, ella sabe que lo hace. Killian le dijo que hablaba en serio, y Edith le dijo que él antes amaba a Rhys. Killian, molesto, le preguntó si se refiere al autor original, quien los manipuló y controló a su familia todo el tiempo. Edith le preguntó que aún así no estará confundiendo apego con amor. Killian le dijo si acaso lo ve como un idiota incapaz de distinguir entre apego y amor. Edith le dijo que no era eso, y Killian volvió a confesar que habla en serio, que la ama más que a su propia vida, es su única luz y su único amor, y si quiere que lo repita hasta que le crea, lo hará. Y le dijo que la amaba muchas veces hasta hacerla avergonzar. Edith, sonrojada, le preguntó desde cuándo, y Killian respondió que tal vez desde antes de que se diera cuenta, y la amará por siempre, sellando su amor y su confesión en un tierno beso. Al día siguiente, Edith, reluciente después de haber pasado una maravillosa noche junto a Killian, llegó al palacio al encuentro con Catherine. Por el contrario, Catherine, toda ojerosa, le preguntó si había pasado algo bueno, y Edith le respondió que había recuperado un objeto importante. En realidad, en la tarde de ayer, Killian le colocó el collar de rubíes que Edith entregó a Henry en la casa de campo. Creía que no se lo devolvería por resentimiento, así que terminó aprovechando su confesión de amor para recuperarlo, además de preguntarle si podía buscarle un maestro que le enseñe etiqueta y cultura, ya que está ayudando a Catherine con la ceremonia de nombramiento, pero se ha dado cuenta de que le falta mucho conocimiento sobre este mundo. Sabe que la Edith original era un poco rebelde, pero si no aprende bien, esto podría terminar mal. Killian le dijo que conseguir un maestro no sería un problema, pero si lo que le preocupa es la preparación del banquete con Catherine, entonces probablemente sea mejor admitir cuando uno no tiene confianza en algo. Regresando al presente, Edith le confesó a Catherine que en realidad no tiene mucha confianza en sus conocimientos sobre etiqueta, así que, ¿qué le parece si consultan a alguien más con experiencia en el tema? Catherine estuvo de acuerdo y pidió que traigan a la señora Sealing, que estuvo a cargo de la organización del Festival de Fundación. Edith se sorprendió
por la comprensión y facilidad de Catherine de conseguir un experto en el tema para que las ayude. Tal como le dijo Killian, Catherine confiaba mucho en ella y quiere que lo preparen juntas, no pretende presionarla. De pronto, Catherine dijo que uno de los países aliados invitados es el reino de Hamed, quien enviará a un miembro de la realeza, así que está pensando en alojarlos en el segundo palacio anexo, y dado que su caballero es originario de Hamed, quisiera conocer su opinión al respecto. Edith se sorprendió ya que no sabía que Henry era extranjero. Catherine lo sabía porque cuando le preguntó a Henry por qué las miraba con tanta atención cuando estaban en reunión, notó que era extranjero. Catherine le dijo a Edith que posiblemente no se dio cuenta ya que es muy despistada. Henry ese día le había respondido muy emocionado que la princesa era tan impresionante que no pudo evitarlo. Se sonrojó y se disculpó, haciendo que Catherine también se avergüence y diga que hará como si no hubiera escuchado nada. Henry les confesó que perdió a sus padres cuando tenía unos 12 años y vino al imperio, así que no puede decir que conozca la cultura a la perfección, pero los jambianos consideran muy importante la orientación de las ventanas, así que las ventanas del anexo que mencionó la princesa dan al oeste, por lo que sería mejor si pudieran mirar hacia el sur o el este. La princesa preguntó que en ese caso ¿qué le parece el tercer palacio anexo?, ya que el techo es un poco más bajo que el del segundo anexo, pero recibe buena luz. Y Henry dijo que era una excelente opción. Y así llegó el día de la ceremonia. Cuando Damián Sinclair llegó al palacio observó todo y dijo que no era demasiado ostentoso, pero tampoco le falta elegancia al banquete. Cuesta creer que lo haya preparado Edith, y le dijo a Layla que salga a ver también, haciendo que ella baje del carruaje en el que llegaron. Cuando ella lo hizo, Damián le advirtió que no haga nada innecesario. Si actúa impulsivamente en un día como este, podría meterse en problemas, así que no le dé demasiadas vueltas y simplemente disfrute el tiempo con sus amigas. Si espera, otra oportunidad volverá a presentarse. Pero Layla sabía que no era así. Si dejaba pasar esta oportunidad, no habría otra. Necesitaba encontrar la manera de establecerse como una figura pública reconocida. Mientras tanto, en la habitación de Edith, ella terminaba de prepararse mientras que Killian la observaba, diciendo que era una lástima que tenga que compartir esto con los demás, ya que se veía realmente hermosa. Edith estaba un poco avergonzada porque estaba usando el collar de Lorraine, que era muy llamativo, además de su atuendo, que fue elaborado por Dahlia Moffett, que al parecer le puso demasiado empeño. Killian le dijo que no tiene que preocuparse, además de su excelencia y ella es una de las protagonistas de este banquete. Después de todo el esfuerzo que ha hecho, lo único que tiene que hacer ahora es aparecer y brillar, y obviamente lo harán juntos. Más tarde, más de la mitad de los invitados al palacio ya habían llegado, así que Catherine estaba lista para comenzar el evento a la hora prevista. En ese momento llegó Edith diciéndole que al verla tan ocupada debió de venir antes para ayudarla. Catherine le dijo que la protagonista solo tiene que disfrutar y le preguntó dónde estaba Killian. Edith respondió que apenas llegaron, su padre se lo llevó para presentarle a personas que debe conocer, y si lo hacen rápido podrá regresar con su esposa a tiempo para la ceremonia. Catherine le dijo que así era el duque. Edith le animó diciendo que todo el esfuerzo valió la pena, ya que desde la entrada al palacio hasta el salón se ve increíble. A lo lejos, Damián Sinclair las observaba. Él estaba junto a uno de los invitados extranjeros, el príncipe de Hamed, que había asistido al banquete. Damián, quien tenía negocios con el reino de Hamed, le preguntó al príncipe si pasaba algo ya que lo vio distraído. El príncipe de Hamed se disculpó y Damián le dijo que en realidad él fue quien habló demasiado, ya que se emocionó demasiado porque haya venido hasta el imperio en persona. Este hecho fue notado por Layla, que el noble extranjero se distrajo mirando a Edith, lo cual era una buena oportunidad para ella. Layla se decidió a hablarle, se disculpó primero y le dijo que parecía que estaba observando a la señorita Edith antes, y tal vez querría hablar con ella en privado por un momento. Si quiere, puede ayudarle con eso. Así que momentos más tarde Edith caminaba por los jardines del palacio, ya que le habían comunicado que la duquesa querría hablar con ella. Sin embargo, no había nadie. Sí le pareció algo sospechoso, así que le pidió en secreto a Henry que la siguiera, y aunque están fuera del salón, siguen dentro del palacio, así que le pidió al caballero Michael que trajera a Killian por si acaso no iba a caer en sus trampas otra vez.
De pronto había un hombre parado. Por su vestimenta parecía ser miembro de la realeza de Hammett que asistió al evento. ¿Sería posible que esté usando el nombre de su madre, la duquesa, para hacerle encontrarse con él? Tal vez algún motivo político. De todas maneras no era nada bueno, así que decidió salir de ahí. El noble de Hammett se dio cuenta de su presencia y le dijo que realmente había venido. Se disculpó por detenerla así de repente, pero hay algo que debe preguntarle en privado. Mientras tanto, Killian fue alertado por el caballero Michael. Y Layla estaba segura de que Edith había caído en la trampa, así que invitó a un grupo de señoritas a pasear por el jardín. Su plan era hacerla caer frente a todos. Mientras que Killian era dirigido donde estaba Edith, Layla llevaba a las jóvenes hacia la fuente, donde ellas serían parte de su plan al ser testigos de una falsa infidelidad. En ese momento el príncipe de Hammett se arrodilló frente a Edith, confesando que desde que la vio lo supo con certeza, que no podía simplemente regresar con las manos vacías. Layla estaba maravillada porque todo salía de acuerdo a su plan. Parecía que sería perfecta la caída de Edith ante la alta sociedad. Pero las palabras de Edith no eran las que quería escuchar, ya que Edith respondió al príncipe que si incluso su caballero Henry resulta ser el príncipe perdido de Hammett, su identidad actual es la de un caballero de la casa Ludwig. Si lo que dice es cierto y él se niega a seguirlos, entonces será protegido por el ducado Ludwig. Layla no entendía el contexto de la conversación. Escuchó cómo el príncipe de Hammett le dijo que no era un encuentro secreto, solo quería verificar que estuviera vivo. Edith entonces le preguntó al caballero Henry, quien estaba escondido, ¿se había escuchado todo? Tal vez puede venir un momento, sería mejor resolver esto antes de que inicie el evento. El príncipe de Hammett le preguntó a Henry si realmente su hermano mayor que estaba perdido. Henry parecía resentido cuando dijo que, si vender un niño de 12 años a un barco pirata no fue suficiente, ahora busca eliminar a su rival por la sucesión. El príncipe de Hammett le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Henry dejó en claro que ahora era un caballero, renunciará a su derecho al trono y vivirá en paz, así que pueden fingir que nunca se han conocido. El príncipe le dijo que no era cierto. En cada celebración de Navidad desde que lo perdieron, su tía seguía llamándolo y llorando hasta el amanecer. Layla, petrificada, no entendía nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Al parecer el príncipe de Hammett nunca estuvo interesado en Edith, sino en su caballero. Mientras que el príncipe continuó diciendo que su tía aún lo está buscando y pasa muchas noches llorando. Edith buscaba con la mirada a Killian cuando notó que Layla estaba cerca junto con un grupo de señoritas. El príncipe preguntó quién más estaba ahí, reconociendo a Layla y diciendo que fue ella quien la ayudó a encontrarse con la señorita Edith en secreto. En ese momento Layla recordó la advertencia de su hermano y sabía que este era su fin. Había trabajado duro y sentía que era muy injusto para ella. Sin importar cuánto amenazara a Edith, ella siempre lograba regresar con vida y pisotearla, por lo que temblando llena de ira se abalanzó sobre Edith. Sin embargo, gracias a la protección de Killian, Layla terminó cayendo en una fuente de agua. En ese momento Killian le dijo que debido a que parecía ser un asunto relacionado con el caballero de Edith, decidió no intervenir y simplemente observar. ¿Pero acaso trató de incriminar a Edith? Layla quiso decir que no, pero Killian la cortó y le dijo que sabía que ella era así, pero llegar a conspirar incluso en el banquete de ceremonia superó todas sus expectativas. Cuando apareció Catherine, la situación se resolvió rápidamente. Layla fue arrestada para ser investigada a pesar de los gritos de su hermano tratando de detener a los guardias. Y mientras todo pasaba, el caballero Henry, o más bien el príncipe perdido Hidayat, le preguntó a su hermano menor si está realmente seguro de que no le importa que le acompañe a Hammett. Ante la respuesta positiva del hermano, Henry le preguntó a Edith si estaba bien si él se retira a Hammett. Edith le respondió que sí, y como su hermano menor quiso abrazarlo, Henry lo alejó, ya que todavía tenía muchas cosas que aclarar. Cuando los preparativos estuvieron completos, Catherine empezó la ceremonia donde Edith juraba lealtad eterna al imperio y Catherine reconocía sus méritos, concediéndole el derecho de llamarla por su nombre, y con eso solo los miembros directos de la familia imperial podrán hacerle inclinar la cabeza. Así que desde ahora, junto con el duque Axel y Killian Ludwig, ordena que asistan a la familia imperial desde el lugar más cercano, confiando en que seguirán guiándola. Momentos después, regresando al ducado, Killian notó a Edith preocupada, así que le preguntó si le pasaba algo. Edith respondió que no, solo que no se sentía bien, y preguntó, ¿qué pasará con Layla?
No cometió un crimen grave, así que no debería de recibir un castigo severo, ¿verdad? Killian respondió que para mantener la relación con los países aliados no pueden dejarla sin castigo. Al final todo se resolvió rápidamente. Sin embargo, nada será igual que antes, ya que al ser descubierta planeando sus intrigas, los que codician su posición aprovecharán la oportunidad para destruirla. Así funciona la alta sociedad. Edile dijo que en la obra original Layla no caía tan bajo. Además, lo del caballero Henry tampoco se mencionaba. Habían demasiadas cosas que están cambiando demasiado rápido. Si fuera en una dirección positiva, no le importaría, pero al ver lo que pasó con Layla no está tan segura, y le preocupa que fue por ella que ocurrieron estas tragedias. Pero Killian, acariciando su rostro, le pidió que no se culpe, ya que fue ella quien le dio a él y a todos el derecho de elegir sus propias decisiones, así que lo que pase después no es su responsabilidad. Si alguien usa esa libertad para tomar malas decisiones, esa es la consecuencia de sus propias acciones. Por otro lado, en la base de los caballeros de Ludwig, en la frontera oeste del imperio, el comandante de los Ludwig, quien había estado observando a Cliff, notó que llevaba varios días sin hacer ningún esfuerzo por mostrar resultados. Simplemente deambulaba sin rumbo. En eso, otro de los caballeros a su mando le informó que habían llegado los suministros desde la capital, junto con una carta del duque. Ante eso, Cliff, que escuchó todo, botó su comida a un lado. Aprovechando la distracción, empezó a caminar hacia el bosque. Dado que estaba lloviendo, sus huellas estaban siendo borradas. En algún punto empezó a pensar en Rhys, en su diosa, en su amor retorcido y caprichoso. Cuando por fin había logrado sacar esa molesta máscara de ella y finalmente obtuvo lo que quería, conspirando junto a ella para culpar a Edith y hacerla responsable del secuestro de la duquesa. Tan pronto lo lograron, Rhys escapó de sus manos, desapareciendo sin dejar rastro, dejando un cascarón de su amada, dejando una Rhys que no conocía, que le confesó que la mujer a la que amó nunca más podrá volver a ver. Cliff no quería aceptarlo. Ella, Rhys, que siempre confió en que él la salvaría. Se ha logrado la liberación del mundo, ahora es posible la salida de los personajes. Un mensaje apareció ante él. Cliff estaba decidido, aunque tenga que seguirla hasta el mismo infierno, la encontrará, la recuperará y nunca más la dejará ir, perdiéndose en lo desconocido. En el ducado, el duque mandó a llamar a Killian para preguntarle si ella escuchó las noticias. Killian le dijo que sí era. Su hermano había desaparecido en la frontera occidental. El duque se veía deprimido, molesto y dijo que parecía que realmente los crió mal y se disculpó. Luego agregó que tenía los documentos listos en el escritorio, ya que de ahora en adelante Killian sería el heredero del ducado. Unos momentos antes, Killian había escuchado la noticia de Renan, quien informó que la situación es poco ambigua. Por ahora, oficialmente se ha tratado como una desaparición ya que no hubo testigos. No pueden estar seguros de hacia dónde se dirigió. Pero dado que no ocurrió en medio de un combate y no hay signos de resistencia, solo pueden deducir que se fue por su cuenta. Además, les contó que el comandante a cargo organizó un grupo de élite reducido para registrar los alrededores y fue quien informó al duque. Edith dijo que lo más probable es que haya ido a buscar a Rhys, ya que los personajes principales que más se veían afectados por el flujo original comenzaron a mostrar grandes cambios una vez que se eliminaron las condiciones de la novela. Las acciones de los duques y Catherine se alejaron completamente de la historia original, y tanto Layla como Damián empezaron a ambicionar su puesto, algo que tampoco ocurría en la obra original. En especial Killian, quien superó radicalmente la trama, fue capaz de sospechar de Rhys antes que Edith. En ese momento, ella no había entendido nada en absoluto. Sin embargo, tanto Rhys como Cliff apenas habían cambiado. Rhys estaba poseída por la autora original, así que eso tenía sentido, pero Cliff siempre estuvo obsesionado con Rhys y la priorizaba por encima de todo, como si Rhys fuera su razón de existir, sin siquiera dar espacio a la posibilidad de cambiar. Por lo que Dee preguntó si cree que Cliff haya podido averiguar en qué monasterio estaba Rhys, ya que su madre no lo mencionó. Killian respondió que no lo cree, pero sería mejor tomar precauciones por si acaso. Renan se ofreció a confirmarlo, y de paso le informó que el duque había solicitado que Killian acuda a su despacho.
Es así que en la oficina del duque, este le dio la noticia de que sería el próximo heredero del ducado. Y aunque Cliff siempre lo fue desde el principio, Killian también había recibido la misma formación que él. Hacía todo lo posible por seguir el ritmo de las clases. Aunque estuviera muy por encima de su nivel, pero su hermano siempre estaba muy delante de él, por lo que pensó que nunca tendría la oportunidad de alcanzarlo, y creía que no tenía talento alguno. En ese entonces no entendía por qué lo hacían asistir a las lecciones, creyendo que tal vez sus padres lo hacían para que entienda la diferencia entre ellos y se diera por vencido. Tal vez todo su esfuerzo no valía más que eso. Se consolaba diciendo que no era así, que si se esforzaba lo suficiente su padre lo reconocería, incluso en aquellos momentos en que fingía haber renunciado. El duque lo sacó de sus pensamientos preguntándole por qué creía que lo hizo asistir a las lecciones del heredero junto a su hermano. Sabe que Cliff es excepcional, pero Killian también tiene talento. Siempre consideró su fragilidad como una debilidad, pero al final se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Es cierto que le falta experiencia en el manejo de los asuntos prácticos, pero si ha crecido aprendiendo lo mismo, no debería ser imposible ponerse al día. Killian se dio cuenta que en lo profundo de su ser estuvo esperando este momento todo el tiempo. Sin embargo, su corazón opinaba diferente, así que le preguntó a su padre si, esta vez tampoco su opinión tiene algún valor. El duque, al no entender, le preguntó si, ¿acaso piensa rechazar el puesto? Killian le dijo que cuando esta situación se resuelva, planeaba partir hacia Raizen junto a Edith. Ella ya revisó los papeles del territorio y tiene grandes expectativas sobre el desarrollo de Raizen. Pero ahora, de repente le pide que herede el ducado, y ya no tiene tales ambiciones. El duque trató de convencerlo de que si era Edith lo que lo detenía, pero Killian lo cortó. Le dijo que conoce la reputación de Edith. Sin embargo, de todas las mujeres que ha conocido, Edith es la más humilde. Seguramente preferiría una vida pacífica en Raizen antes que la cruel sociedad de la capital. El duque le preguntó si, ¿acaso cree que su madre y él construyeron el ducado porque le gustaba la alta sociedad? Sabe lo que está pensando, pero en un inicio su madre y él tuvieron el mismo sueño. Su matrimonio no fue de conveniencia. De hecho, él era el segundo hijo de un conde de la frontera y su madre era la distinguida hija de un marqués. Claramente no era un buen partido para ella. Pero gracias a la determinación de Jocelyn, consiguieron lo que querían y soñaron con una vida sencilla y momentos solo para ellos. Tal vez, recuerda cómo era el condado de Ludwig en aquel entonces. Era solo una pequeña tierra rural cerca de la frontera. No tuvieron tiempo de disfrutar de su luna de miel, porque los llamaban constantemente debido a los conflictos fronterizos. Dedicaron su vida al país, y aún así, la nobleza de la capital los despreciaba. Jocelyn, que venía de una vida acaudalada, tenía que soportar a las personas que querían humillarla, y para no ser vista como una nuera derrochadora, ya que incluso era criticada por su forma de vestir, pudo superarlo, ya que por suerte era amiga cercana de su majestad la emperatriz, así que los llevaba a Cliff y a él a la capital de vez en cuando para mantener su posición. Un recuerdo desbloqueado de Killian llorando de pequeño, quejándose de que esa gente de la alta sociedad que no entiende, y Jocelyn, su madre, consolándolo, mientras que el pequeño Killian se quejaba de que Shane Rigehoff decía que los Ludwig nunca lograban victorias reales y que solo eran sanguijuelas que drenaban los impuestos en la frontera, mientras su padre escuchaba desde la puerta decidido a demostrar lo contrario. El duque le dijo a Killian que luego de muchas batallas fue como el ducado de Ludwig llegó a ser lo que es hoy. No quiere obligarlo a nada, no quiere presionarlo, pero lo que sí quiere es que entienda el peso de su elección. Killian entendía lo que Dee le había explicado, que este mundo era una historia escrita por alguien, que había una fuerza que hacía que todo fluyera según la obra original escrita por esa persona llamada autor. Esa probablemente era la voz que escuchaba, y Killian fue el único que se ha dado cuenta. Todas las personas a su alrededor han sido influenciadas por esa voz y han actuado conforme a la historia que ya estaba establecida. Así que, según Edith, no hay razón para herirse por las acciones discriminatorias que ellos han mostrado hasta ahora. Pero para él no fue tan fácil, ya que si esa voz no hubiera existido, podría haber sido querido de la misma manera que su hermano. No podía quitarse esa duda de la cabeza. Su padre le dijo que sabe que el título de duque no es un asiento de placer,
no es un lugar para gobernar y mandar, sino un lugar para proteger y cuidar. Su hermano siempre lograba hacer todo con facilidad, por lo que los asuntos políticos y las cargas de la familia recayeron sobre él. Es por eso que a ti, Killian, que te conformabas con cosas simples, solo querías disfrutar de una vida ligera bajo su protección. Parecía el camino hacia la felicidad para ambos. Pero ahora que lo piensa, Cliff había mostrado desde ese tiempo que no estaba hecho para ello, y no sabe por qué no se dio cuenta antes. Además, su madre también dijo algo similar, que quizás lo correcto sea dejar todo en manos de Killian y retirarse. Killian lo dudó un momento, miraba a su padre con otros ojos y aceptó su nuevo destino, diciéndole que aún le falta mucho para estar a la altura. El duque le dijo que es más que capaz, y Killian le dijo que por eso mismo va a necesitar mucha ayuda. Comprendió que no se trataba de a quién se amaba más, sino simplemente de querer proteger a la familia. Entonces su padre y él, tal vez, son más parecidos de lo que pensaba. Y con esto, podía entender un poco el corazón de Edith. Killian le dijo a su padre que ha perdido mucho tiempo, así que por favor le enseñe bien a su lado. Lo cual conmovió al duque y le dijo que por supuesto que lo haría. Por otro lado, Edith descubrió la ubicación del monasterio donde fue enviada Rhys. Rina le dijo que la duquesa estaba muy enfadada por lo que le envió muy lejos. Edith sabía que si Cliff ha desertado repentinamente, lo más probable es que sea por Rhys, y si eso sigue así, Rhys, que en la historia original fue enviada al monasterio, terminará encontrándose con Cliff sin estar preparada. Aunque si en un inicio eran amantes, no sabía si sería algo bueno o malo, por lo que sus pensamientos eran muy confusos. Así que después de unos días, Edith partió junto a Rinan hacia el monasterio donde estaba Rhys. Killian, al convertirse en el joven duque, tuvo que atender asuntos urgentes, por lo que envió la orden de caballeros para que los acompañen y prometió unirse después. Gracias a eso, Edith pudo disfrutar de un momento tranquilo con Anna, después de mucho tiempo. Sin embargo, no todo salió bien, ya que Edith sufría de muchos mareos durante el viaje. Cuando Killian fue ascendido de joven maestro a duque, Edith también se convirtió en la esposa del joven duque, o sea, la duquesa. Cuando llegaron al punto deseado, Edith, que estaba un poco débil, insistió en caminar a pesar del cuidado excesivo por parte de los caballeros, ya que Killian les había insistido mucho en que la debían de cuidar muy bien. Anna, quien era más perspicaz, le indicó a un caballero que debían de buscar un médico ginecólogo en esa zona sin decirle a nadie, ya que tenía sus propias sospechas de los mareos y síntomas de la señorita Edith. Rinan fue el que habló con la madre superiora, pidiendo permiso para hablar con Rhys en privado. Así que cuando Edith la encontró arrodillada rezando, pensó en todas las preocupaciones que había tenido hasta antes de llegar ahí. Pensó en el autor original y temía no poder enfrentarse a la mirada de Rhys, pero cuando la vio, supo que fue una preocupación completamente innecesaria. La cálida y dulce Rhys de la novela original estaba frente a ella, desprendiendo un brillo particular y diciéndole con una dulce voz que sabía que vendría. Ambas compartieron un té en una habitación privada. Rhys le dijo que supone que el Edith original ya le habrá contado la situación en general, pero aún así, ¿le gustaría escuchar su historia? Rhys contó que había pasado tanto tiempo que apenas lo recuerda, pero existió una persona llamada Rhys Sinclair, que era brillante, inocente y hermosa. Era la hija ilegítima de los condes Sinclair. Debido a su origen, sufrió el desprecio de su familia y tuvo una infancia infeliz, pero llamó la atención de los duques de Ludwig y fue acogida en el ducado, donde recibió el cariño de todos. Hasta que un día la conoció, a Edith Riegelhoff, la original. El día de la boda entre Killian y Edith no entendía por qué él quería que llevara un vestido blanco. Una sirvienta le dijo que posiblemente es porque es un familiar muy cercano, agregando que algunos nobles suelen hacerlo en algunas ocasiones, ya que después de todo, será alguien con quien tendrá una relación similar a la de una hermana. Rhys le agradeció por la aclaración, ya que nunca había aprendido bien la cultura de la nobleza, hasta que se dio cuenta que todo era solo una ilusión suya. No pasó mucho tiempo cuando Edith explotó frente a ella, reclamándole el hecho de usar un vestido blanco el día de su boda, y terminó botándola de su habitación. Rhys salió rápidamente, buscó a Killian y le reclamó molesta,
El por qué la hizo usar un vestido blanco ese día ha ocasionado que desde el primer día de matrimonio su esposa Edith se sienta terrible. Pero Killian le dijo que terrible era el vestido que esa mujer llevaba. Era exageradamente lujoso, ostentoso y vulgar. Rhys le reclamó por llamar vulgar a su esposa. ¿Cómo podía decir algo así? Killian le respondió que era cruel. No sabe con qué sentimientos ha pasado este día. Fue en ese momento que Rhys supo que algo había salido terriblemente mal. Intentó de todas las formas posibles reparar su relación con Edith, pero nada funcionó. Trató recomendando hilos de bordar, el collar de rubíes. Sin embargo, nada salía bien. Edith le dijo que seguramente estaba intentando burlarse de ella. Rhys juró que no era así, y ese día Cliff compró todas las joyas para Rhys. El problema eran los miembros de la familia Ludwig, aquellas personas amables del ducado que una vez la salvaron, se volvían despiadadas cuando se trataba de Edith. Como el caso de la filtración de documentos, que en un inicio Renan preparó para Edith, y se filtró la información ocasionando que se castigue a Edith. En ese momento, Rhys le dijo a la duquesa que solo por algunas cosas que dijo, Edith fue castigada. La duquesa le pidió que no se preocupe, ya que gracias a su testimonio, ya no hay riesgo de que documentos importantes del ducado sean filtrados. Fue después de eso que Rhys buscó a Edith pidiéndole hablar. La Edith original reacia le dijo que no tenía nada que decirle, mucho menos una disculpa. Rhys le dijo que no era eso, solo será un momento, pero el original le preguntó, ¿cuán estúpida puede ser? ¿Se da cuenta del peligro al que se expone viniendo ahí sola? Después de todo lo que le hizo, ¿aún se atreve a presentarse ante ella? Después de todas las maldades que Sofía y ella le hicieron, como la vez que envenenaron la aguja que le regalaron y que cayera enferma, apenas pudiendo levantarse de la cama, viene a buscar a la persona que intentó matarla para hablar. Rhys le dijo que no es solo eso, ya que desde antes de venir aquí quería conocerla. Antes de que comenzara esta historia, cuando Rhys estaba siendo acosada por los hermanos Sinclair, quiso conocerla. Un día Layla estaba siendo muy miserable con ella. La tenía como una sirvienta limpiando, cuando llegó Damián y le preguntó a Layla por qué estaba enojada. Layla le preguntó si sabe lo que hizo Rhys. Mientras que Rhys recogía los vidrios esparcidos en el suelo, sin quejarse de dolor por haberse cortado un dedo. Damián llamó inútil a Rhys y le contó a Layla que hoy vio algo muy interesante en la fiesta. Al parecer, los bastardos son iguales en todas partes. Edith Ringelhoff, la flor de la alta sociedad, la conoce, ¿verdad? Hoy vio cómo su padre la gritaba y golpeaba, mientras que Edith Ringelhoff se disculpaba y rogaba por su perdón, diciendo que no cometerá ningún error. Damián preguntó quién se lo hubiera imaginado. Rhys sabía que Edith Ringelhoff le decían la flor de la alta sociedad y se preguntaba si ella de verdad era alguien como ella. Desde ese entonces ha aguantado pensando en ella. Quería ser fuerte y hermosa como Edith. Pensaba que si seguía así, aguantando, algún día se encontrarían y entonces encontraría a alguien que la comprendiera, cuidando las heridas de la otra. Pensó que podrían convertirse en verdaderas amigas. La Edith original se rió burlonamente. ¿Cuidar las heridas? ¿Como verdaderas amigas? Qué ingenua y tonta es. Sabe que siempre fue odiada y solo aprendió a odiar. No puede recibir amor ni tampoco darlo, y ya está demasiado rota. Rhys se dio cuenta que al final todo lo que hizo brillar su vida fue el sufrimiento de Edith, por lo que con lágrimas en los ojos rogó y rogó. Si existe algún dios, juró que podían llevarse lo que sea de ella, a cambio de que salven a Edith. Y su súplica fue escuchada. Frente a Rhys se abrió una ventana del sistema. Ciertos desarrollos solo son posibles después de la liberación del mundo por intervención del autor. Y aunque Rhys no entendía el significado ni quién era el tal autor ese, igual sigue adelante, y así fue como descubrió que este mundo era la historia de esa persona. Así que usó su cuerpo como medio e invocó a la única persona capaz de cambiar el destino de todos, o sea, a la autora de la obra. Creía que al ver y experimentar directamente el sufrimiento de las personas en esta historia, el autor se sentiría motivado a llevarla a una mejor dirección, pero no era una persona misericordiosa y no hubo forma de comunicarse con ella. En esta historia repetitiva, Edith sufría aún más que antes, por lo que quería que esto pare. Sentía que era su culpa. Incluso quiso ocupar el cuerpo de Edith en su lugar, extraer el alma de Edith y poseer su cuerpo.
Es posible invocar un alma externa como la del autor usando a Edith como medio. Otro mensaje del sistema fue el que abrió la posibilidad de la posesión de la primera Edith, y la Edith original fue enviada donde ella estaba. Incluso después de comprender toda la verdad sobre este mundo, la decisión de Rhys fue inesperada. Era difícil de creer para la Edith original que la justa Rhys estaba dispuesta a sacrificar a un alma inocente para salvarla y ponerla en su lugar. A medida que los fracasos de las posesiones en el cuerpo de Edith se acumulaban, Rhys, aún con esperanza, le pedía a la original que no se preocupe y que ella se encargará de todo, pidiéndole que vaya más allá de este lugar y encuentre una nueva vida, ya que estaba segura que entre todos los poseídos, alguien en los límites de este mundo logrará cambiarlo. Pero cuando lo intentaron, el sistema no permitió la salida de ningún personaje. Solo era posible tras la liberación del mundo. Los poseídos que murieron sin poder cumplir siquiera la segunda condición se fueron acumulando. La Edith original tenía pena por Rhys, ya que por más que intentó ayudar a alguien como ella, ahora debe de estar arrepintiéndose de que todo terminara así. Rhys, con lágrimas en sus ojos, le dijo que aunque todo haya acabado en ruinas, aún así no se arrepiente, y le preguntó si recuerda el collar de rubí que eligió para ella, aquel que rechazó porque le pareció pequeño e insignificante. A diferencia de ella, Edith brillaba con joyas grandes y lujosas, pero de alguna manera sintió que el peso de esa belleza era demasiado para su frágil cuello. Por eso, quería darle una piedra pequeña y hermosa, una que no le hiciera daño, y luego le prometió que se asegurará de que pueda dejar este lugar y aprender a amar y ser amada. Fue así como Rhys concluyó su historia, contándole a Choizuna que su llegada aquí fue una gran fortuna para todos, y no lo dice solo porque liberó este mundo. Además, con su perdón y sabiduría, reconfortó a muchas personas de formas que nunca imaginó, les ayudó a encontrar su verdadero poder, incluso a aquellos en lo más bajo, siempre les dio calidez. Es gracias a ella que puede irse de allí con tranquilidad. Suna le preguntó si no quiere regresar con ella. No fue su culpa el terminar en esta historia. Rhys le dijo que tenía que saldar una deuda en este lugar, ya que al final muchas personas sufrieron por sus decisiones. La protagonista de una historia bondadosa y justa, cuya belleza se comparaba a la diosa de la primavera, adorable como una violeta solitaria, estaba frente a Suna, agradeciéndole ya que ahora es más feliz de lo que merece y brillaba incansablemente. Después de que Edith termine su charla, salió del convento y se encontró con Anna, quien le preguntó si se encontraba bien y si pudo hablar con Rhys. Ante las afirmaciones de Edith, esta le preguntó dónde estaba Rinan, pero frente a ella estaba Killian llamándola por su nombre, buscándola con una cálida sonrisa, esperando su encuentro para vivir su propia historia y ser felices juntos. Y este es el verdadero final de la historia. Una historia común sobre cómo superar la terrible experiencia de la historia original y finalmente encontrar la felicidad. Aprendiendo que algunos aman de manera sencilla, a veces lloran, a veces ríen, pero cada uno encontró su propia felicidad y ganaron su libertad. Una libertad absoluta, sin la imposición de la obra original ni condiciones que debieron cumplirse. Una libertad perfecta. Puede ser un cliché obvio para el lector, pero la vida no es ni obvia ni común. Edith seguirá trabajando por su felicidad y su gente para siempre. Hola a todos, así termina esta bella historia. Cuídense mucho y espero que les agrade mi versión de contar esta historia que realmente amé y me enganchó bastante. Un viva por la felicidad de Edith y Killian, y esperemos las buenas noticias en los síntomas de Edith, ya que sabemos que significa bebés en camino. Si desean saber qué pasó en la novela, pueden escuchar la historia en este canal, ya que la publiqué hace un tiempo. Realmente cambiaron muchas cosas y pueden tener otro panorama de la misma. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo video. Recuerden que ni el tiempo vuelve ni la vida se repite, así que tenemos que ser felices. Cuídense, bye.